¿A cuántos damos la gloria a nuestro Padre Celestial? Bueno, bendito sea el nombre de Dios. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a mirar por favor en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7. Por favor, les invito a que abramos la Biblia allí. Le pedimos a nuestro consolador y amigo, nuestro Dios, nuestro Señor, el bendito Espíritu Santo, que nos guíe. ¿Listos? Capítulo 6 del libro de Deuteronomio, versículo 7. Gracias, Señor, gracias por guiarnos en esta hora, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra de Dios de la siguiente forma, desde el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. En el libro de Deuteronomio encontramos nosotros lo que se ha denominado la segunda ley. Se refiere a la proclamación por segunda vez de la ley de Moisés. O sea que Deuteronomio habla de volver a enunciar la ley de Dios para su pueblo. Dios hace énfasis en su ley. Y en este texto específicamente nos está hablando que los padres deben tener en cuenta para ellos la palabra de Dios. Versículo 6 dice: las palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. O sea que la palabra de Dios tiene que ser efectiva y tiene que aplicarse primero en el corazón de los padres, es decir, del papá y de la mamá. ¿Estamos de acuerdo? Pero luego dice que esas palabras las repetirás a sus hijos. ¿Cierto? Repetirás a tus hijos, hablarás de ellas y estarás siempre recordando a tus hijos la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es para los padres, pero también la palabra de Dios es para que los padres la compartan con sus hijos permanentemente. Pero nosotros vemos aquí un contexto, es el contexto de la familia, de la familia. Es importante que Dios estableció la familia para que la familia sea precisamente el medio mediante el cual las generaciones son bendecidas. ¿Cierto que sí? Dios ha querido que a través de la familia las nuevas generaciones sean bendecidas, pero que también los padres sean bendecidos. Y es que la familia, en el propósito de Dios, tiene un valor muy, pero muy importante. Y quiero hacer énfasis respecto a eso precisamente. La familia, la primera defensa, la primera línea de defensa. La familia, la primera línea de defensa. Cuando se habla de la primera línea, nosotros nos acordamos de hace unos años, ¿cierto? Que fue la primera línea del terror, que fue la primera línea donde se quemaron policías vivos en los CAIs, que fue espantoso. ¿Cuántos recuerdan la famosa primera línea? Pero era una primera línea de anarquía, una primera línea de caos. Pero Dios ha querido que la familia sea una primera línea de Dios para nuestra protección. ¿Cuántos dicen amén? O sea que Dios pone a la familia en el frente, ¿cierto que sí? Como esa pionera, como esa que está en primera línea para que los ancianos sean protegidos y bendecidos, para que los niños sean protegidos, para que el esposo y la esposa sean protegidos. Por eso la familia es la primera línea de Dios para nuestra defensa. Es increíble esto, ¿cierto que sí? Entonces nosotros observamos que Dios ha dado la familia para la defensa de la persona, para el individuo, pero también para la sociedad. Y nosotros observamos que la familia brinda precisamente un ambiente de protección para todos. Para los ancianos, ya lo recalco nuevamente, para los padres, para los esposos, para los hijos.
Entonces es muy importante entender eso. Dios ha querido que la familia sea el material donde se construye precisamente una sociedad fuerte. Alguien dijo, familias fuertes, iglesias fuertes. Familias fuertes, sociedades fuertes. Familias fuertes, países fuertes. Entonces es importante entender, por ejemplo, hablando de familias fuertes, iglesias fuertes, es que en realidad la primera iglesia es la familia. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque antes de llegar, digamos, y reunirnos con los hermanos, pues estamos en comunión con nuestra propia familia. Entonces, ¿qué quiere decir? En nuestra familia debemos adorar a Dios. En nuestra familia debemos tener comunión con Dios, porque ¿qué vamos a hacer si nuestras familias son un infierno y pensamos que la iglesia sea un paraíso? Familias fuertes, iglesias fuertes. Por eso nosotros tenemos que fortalecer la vida espiritual empezando por nuestra familia. ¿Cuántos están de acuerdo? Allí es donde se debe orar, allí es donde se debe glorificar a Dios, allí es donde debe haber un ambiente celestial en la familia. Y muchas veces no es el ambiente, no es celestial, es un ambiente de combates, de incomprensiones, de malos tratos, de irrespetos. Que Dios nos ayude a pelear por la familia para bien y que sea la primera línea de defensa. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Usted sabe que se dice que antes de los 4 años se aprende y se consolida el 80% de lo que es la concepción de la vida. El 80% de la concepción de la vida se obtiene en los primeros 4 años. ¿Y en dónde vive ese niño los primeros 4 años? En su familia, donde aprenden los principios, donde aprenden los valores, donde aprende qué es importante, donde aprende qué es lo que hay que valorar. Esa es la familia. Eso es muy importante. La familia es la influencia más importante para una nación, ya lo hemos dicho. Es el material que construye sociedad. Esto es muy importante. De ahí que el ataque es contra la familia. Y nosotros debemos entender eso y fortalecer esa primera línea de defensa, porque los primeros protegidos seremos nosotros. Por ejemplo, vamos a colocar algunos ejemplos, bueno, más adelante, acerca de la protección que nos brinda la familia. Pero vayamos a los inicios, al origen. Hay familias que están compuestas, por ejemplo, por un tío y un sobrino, o están compuestas sencillamente por unos hermanos solamente, o está compuesta solo por unos nietos y una abuela. Bueno, pero originalmente está bien, ese modelo de familia por las circunstancias está bien, hay que fortalecerlo. Si usted solamente vive con una tía o su abuelita, esa es su familia, tiene que fortalecer ese vínculo. No sé si me hago entender, porque quizá ya sus padres murieron, quizá ya se fueron, algunos hermanos ya murieron. Entonces, digamos de lo que Dios ha permitido que permanezca de su familia, tiene que empezar a fortalecerse con ellos. Ahora, yo sé que algunos están solos. ¿Por qué? Porque su familia está en otra ciudad o su familia está lejos. Pero entonces hoy les animo que se acerque a su familia, que no los volvió a llamar, los empiece a llamar. Quizá estén geográficamente lejos, pero pueden estar espiritual y emocionalmente cerca. Es decir, que recuerde que tiene una familia y que ese vínculo que tiene con esos ancianos, con esos hermanos, con esa familia, Dios lo va a usar para bendecirnos a nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque esa es la voluntad de Dios. Bueno, pero básicamente, según el diseño de Dios, la familia empieza con una pareja. ¿Cierto que sí? Y entonces es importante entender, dice que Dios hizo al hombre, a su imagen lo creó, varón y hembra los hizo. ¿Cierto que sí? Hizo varón y hembra y Dios los unió en el matrimonio. Vamos a mirar en el libro de Génesis. Bueno, ustedes conocen todo esto, pero es muy importante que volvamos a los fundamentos para que nosotros entendamos cuál es el modelo de familia que Dios quiere, porque se han inventado modelos de familias diferentes. Pero dice la Biblia, la palabra de Dios en Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Entonces, ¿qué hizo Dios? Una pareja. ¿Y qué hizo Dios? Los unió. Por eso la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que Dios estableció el matrimonio. Yo quiero hablarle a los jóvenes que no se han casado. Usted debe orar por la que ha de ser su esposa. Los niños que están aquí, los adolescentes que están aquí, deben orar por quien ha de ser su esposo o su esposa. Los padres debemos hablarle a los niños de que un día ellos se casarán. Digan algo, digan algo. Cierto que sí, porque si usted nunca le habla al hijo de que un día se casará o a la hija de que un día se casará, ¿qué va a pasar? No estará preparado, porque es que para casarse hay que prepararse y nos preparamos desde que estamos en la casa. Y eso son los padres enseñándole a los hijos. No le digan, no hijo, te voy a tener toda la vida, así cuando tengas 50 años serás mi consentido. No será su consentido. Llegará el momento en que tiene que casarse y ser ahora el padre de familia. ¿Es verdad o no? Entonces, ojo, porque los tienen como un peluche, un bebé, como un osito de peluche. No, tiene que formarlo como que va a ser un esposo. Y a la hija tiene que formarla que será una esposa, porque ese es el propósito de Dios, porque eso es hacerles bien a ellos, que ellos aprendan que dentro del vínculo familiar es donde está la bendición de Dios, que ellos deben pedirle a Dios ese esposo, ellas deben pedirle a Dios su esposo y los hombres su esposa a Dios, y que se casarán. Ahí está la bendición del Señor. Bueno, entonces empieza todo. Sabemos que el gran problema se llama divorcio. ¿Sí? La gente piensa que divorciarse es fácil, ¿cierto? Pero el divorcio trae muchos problemas, especialmente a las nuevas generaciones. ¿Usted no cree que los niños sufren cuando sus padres se divorcian? ¿Sí sufren o no sufren? Cuando su mamá resulta con otro señor y su papá con otra señora. Y hoy lo más tremendo que no solo es así, sino que hoy las mujeres se van con otra mujer y los hombres se van con otro hombre. Y parece de risa, pero así es. Escuchamos muchos casos donde las mujeres dejan a su esposo y se van con otra mujer. Eso hoy en día es común. Pero ¿qué daño producen en las nuevas generaciones? Y ustedes recuerdan que nosotros, por la gracia de Dios, hemos enseñado, siempre insistimos por años, que no vivimos para nosotros, vivimos para Dios y para nuestra familia y por supuesto para las nuevas generaciones. Nadie vive solo para sí mismo, cierto que sí, porque Dios no creó a una persona para que viva pensando solo en sí mismo y que sea feliz él, sino que nos creó para ser bendición. Bueno, después ahondamos sobre este punto, pero quiero enfatizar, el enemigo ataca lo que es el matrimonio, quiere que la gente se vaya en unión libre, ¿cierto? Que vengan los divorcios, ¿para qué? Para que la persona se destruya. Estábamos hablando un poquito del divorcio, me estoy desenfocando, pero me vuelvo a enfocar en el divorcio. Resulta lo siguiente, el divorcio no solo le hace daño a los niños, le hace daño a la misma persona. ¿Sí? Una persona que se divorcia cree que es feliz. ¡Ay, qué felicidad que se me dañó el hogar! ¿Cierto? Entonces se vuelve a casar. Una vez estaba por allá en una ciudad predicando, entonces el hombre dijo, ay, desde mi tercer matrimonio las cosas funcionan mejor. Porque hay sociedades donde la gente le parece que divorciarse es la solución. Entonces cambian de pareja y van cambiando de pareja y van cambiando de pareja y se van casando. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que una pareja que se casa permanezca para toda la vida. Porque la Biblia dice lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Hay personas que son muy laxas en esto y dicen, no, pues si no se entiende, pues se divorcia. Hay pastores que también son muy laxos, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo me casé, yo solo tuve una novia, se llama Marta. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bueno, para la gracia. Ay, no, es que, uy, qué santo, no. Pero es que eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que tenga 5 novias y le dicen los pastores, no, mi hijo, eso experimente con una y con otra y eso va a tener más experiencia. Ay, no pastores, pero sí hay gente que le dice, eso viva un poquito con una, viva un poquito con otra, experimente, no sea bobo usted y ya escoge la mejor. No, Dios quiere que oremos por la persona que ha de ser la esposa y el esposo, y Dios le va a confirmar
en la oración, en el trato interpersonal con esa persona, y cuando Dios le confirme, pues cásese, haga un pacto matrimonial y tenga la ayuda de Dios, y Dios lo va a ayudar, porque Dios siempre nos ayuda. No va a ser fácil, pero Dios le va a ayudar. Bueno, entonces, ¿qué quiero hacer énfasis? El divorcio destruye a la misma persona, lo llena de problemas emocionales, problemas económicos, lo induce a la inmoralidad. Eso es difícil. Entonces, por eso cuidemos nuestros matrimonios. Ahora, los que somos casados, digamos gloria a Dios. No, pero con gozo, ¿cierto? Cuidemos el hogar, porque el hogar es un tesoro. Yo he visto personas llorando, y he visto varias personas llorando porque su hogar se destruyó. Y entonces dice, es que yo era insoportable, mi esposa ya no me aguantó más, y se fue. Y yo he descubierto que cuando una esposa se va, cuando el esposo es terrible y se va la esposa, cuando una esposa decide para volver, es muy difícil. Entonces, ojo con eso, porque si usted aburre a su esposo o a su esposa, después para que vuelva es difícil. ¿Cuántos me están escuchando? Póngale atención. Entonces, muchas veces las personas pierden su oportunidad porque no saben, no tienen sabiduría, destruyen el hogar y después están anhelando que vuelva la esposa o que vuelva el esposo. Entonces hay un dicho que pasa, que dice, eso le pasa por ser calabaza. O sea, quiere decir que si se porta mal y quiere que siempre el esposo esté a sus pies o que la esposa esté a sus pies, pues llega un momento en que la copa se llena y se dañó todo. Alerta. Entonces ya cuando empieza una alarma así, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Ojo, porque el enemigo quiere destruir nuestros hogares de muchas maneras, pero no le vamos a dar lugar. Vamos a fortalecer los matrimonios. Diga, voy a fortalecer mi matrimonio con el poder de Dios. Bueno, es importante, así su esposo sea inconverso. Recuerde que dice la Biblia, hay iglesias que dicen esto, ay, si su esposo es inconverso, eso es un yugo desigual, usted sepárese, divórciese y Dios le dará el siervo. Le dará la sierva. Y muchas veces la sierva tiene 25 años menos. Entonces, imagínense eso, dice, Dios le dará la sierva que es, y dice, sí, Dios me dará, y por lo general tiene 25 años menos. Entonces es algo raro ahí, hay algo extraño ahí. No, Dios unió esa pareja, y si aún él es inconverso, dice que el hombre no creyente es santificado a través de la esposa creyente. ¿Cierto que sí? Y el caso contrario también. Entonces, tiene un esposo difícil, para eso tiene rodillas usted, para orar por él, ¿cierto? Para darle testimonio y para que usted pueda decir, con la ayuda de Dios gané a mi esposo y ahora somos cristianos. Entonces, no se trata de despedazar los hogares y de salir huyendo. No hay hombre que Dios no pueda transformar. En nuestra familia hubo hombres muy difíciles, pero Dios los salvó. Nuestros padres no se querían convertir, pero Dios los salvó. Entonces hay poder en la oración de una sierva de Dios y el testimonio. Y lo mismo de un siervo de Dios. Bueno, entonces vamos al punto, pero quiero enfatizar esto, es que el matrimonio se basa en un pacto. ¿Qué es lo que hace matrimonio a una unión de una pareja? Es el pacto. Dios quiere que las parejas que se aman se casen y establezcan un pacto. Ahora, quizá algunos no están casados, no se sientan mal y digan, yo para qué vine a este culto. Cierto que sí, bueno, cada caso es diferente, pero el énfasis de hoy es fortalecer la familia. Por eso hice un paréntesis, que si su familia no está, digamos porque han muerto, ha habido separación, ha habido viudez, todo esto, pues hay un contexto que usted está viviendo. Está una madre con sus hijos, un papá con sus hijos, una abuelita con sus nietos. Pues en ese contexto familiar batallemos por esa familia. No sé si me hago entender. Pero estoy hablando es de los fundamentos para que las nuevas familias se establezcan bien y las que están constituidas permanezcan bien. Bueno, ojo, vuelvo a recalcar, es una relación de pacto. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Entonces sabemos que es un hombre y una mujer. Eso está muy claro, ¿cierto que sí? Ya se sabe. Pero establecen un pacto.
Y el pacto matrimonial es un compromiso para toda la vida. Por eso el matrimonio es para siempre. ¿Sí me hago entender? Ahora pueden haber muchos argumentos, pero tenemos que vencer los obstáculos. El pacto es un pacto de fidelidad, de lealtad, de entrega hasta el último día. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando se efectúa una boda, se dice: promete usted tomar por su legítima esposa a María Jiménez, promete vivir con ella en el santo estado del matrimonio, promete honrarla, cuidarla, respetarla y ser fiel a ella mientras los dos vivieren. Y Pepe Sánchez dice: ¡prometo! Sí. Entonces, que ese prometo, que lo dijo con ese ánimo, cuando pasen 30 años, que se acuerde que prometió, ¿cierto? Porque es que el matrimonio no se acaba a los 2 meses, ni se acaba a los 3 meses. Por eso tenemos que ser serios. La iglesia del Señor puede marcar la diferencia si nosotros tenemos responsabilidad en las cosas que Dios enseña en su palabra. Entonces es un pacto, una promesa hasta la muerte, con la ayuda de Dios. Entonces Dios nos va a ayudar, porque si Cristo está ahí, podemos lograrlo, a pesar de todas las cosas. El Señor nos va a ayudar. Bueno, entonces qué importante es esto, ese pacto matrimonial. Pero recuerden, los que nos casamos, hicimos un pacto matrimonial y tendremos que darle cuentas a Dios de ese hogar. ¿Sí? Tendremos que darle cuentas al Señor, pero que Dios nos ayude. Dios reprochó a Israel en Malaquías capítulo 2, versículo 14, porque habían sido desleales al pacto matrimonial. Dice: has sido desleal con la mujer de tu pacto. O sea que Dios reprochaba a Israel por el divorcio. Y Dios también reprocha a todos aquellos que tienen en poco ese pacto. Eso le da solidez a las sociedades. ¿Cierto que sí? Eso le da solidez a las sociedades. Dice Malaquías 2:14: mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, que se había abrogado el pacto matrimonial. Bueno, dejemos ahí entonces el fundamento, pero recuerden los jóvenes, recordemos los mayores, recordemos todos que es importante que las parejas se casen. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Es importante, esto trae una solidez muy fuerte. Ahora, bueno, importante esto, pero vamos a mirar entonces, dijimos que la familia es la primera línea de protección. Primer punto en este caso es la primera línea de protección en la educación. En la educación. Ustedes saben que Dios ha establecido a la familia para que eduque las nuevas generaciones. Y no solo las nuevas generaciones, sino que también, ustedes recuerdan que había una tira cómica que se llamaba Educando a Papá. A ver, ¿cuántos la leyeron alguna vez? Claro que todos son jóvenes. Solo el hermano Moscoso se acuerda. No, y él es joven, cierto que sí. Educando a Papá era una tira cómica en la cual había un señor que se llamaba Pancho, que era un poquito desaliñado. ¿Y cómo se llamaba la esposa? Ramona, imagínense el nombre. Ramona era la esposa y Ramona le ayudaba a Pancho a mejorar. Era su esposa, era muy estricta. Entonces Pancho lo ayudaba a Ramona a mejorar. Es que precisamente en la familia todos aprendemos o aprendemos. El esposo tiene que aprender, Pancho tiene que aprender, Ramona también tiene que aprender, ¿cierto? Pero también los niños. Es decir, que en la familia Dios nos educa, es la primera escuela. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Y por eso hemos leído ahí en el texto que originalmente miramos, nos dice versículos 6, Deuteronomio 6, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. O sea que en el hogar tenemos un texto de estudio, es la palabra de Dios. ¿Qué mejor código de moral, de conducta, de comportamiento que la bendita palabra de Dios? Por eso la Biblia tiene que ser el centro del hogar. Cierto que sí, en torno a la palabra de Dios debe girar la familia. Y por eso dice que estas palabras las colocarán los padres en su corazón, pero las repetirán a sus hijos todos los días de su vida.
Es importante entender eso, que hay que enseñar la palabra. Por eso tenemos que amar la palabra de Dios. Es la que da fundamento a la persona, la que da fundamento a la familia. Y en torno a la palabra, o sea, ¿ustedes creen que los padres deben enseñar la palabra de Dios a sus hijos? Por supuesto que sí. Si el papá no le enseña o los padres, ¿quién les va a enseñar? En el colegio hoy enseñan esa ideología de género. Le dicen a la niña de 5 años, no, mi amor, tú no eres una niña, tú eres un niño. Si me hago entender, hoy les están sembrando las ideologías y los padres ni siquiera nos sentamos con los niños a enseñarles la palabra de Dios. Es una gran responsabilidad. Primero, que cada papá, que cada mamá seamos llenos de la palabra de Dios y tengamos palabra para enseñar a los niños, porque ahí es donde se forma, es la escuela del carácter. La familia es la escuela donde se forman los valores, donde se forman los principios, donde se forma gente buena, donde se forma gente temerosa de Dios, donde se forma gente sólida. Es en la familia y es basado en la palabra de Dios. Una vez hablamos con una señora del bienestar familiar que precisamente que era bueno que que permitieran que se hicieran ciertas reuniones, y dijeron no, aquí no se permite porque por nuestras normas del gobierno no se permite religión. Y la señora era un poco estricta y decía, además, todos esos principios se forman es en la familia. Y estaba brava ella y tenía razón. Es verdad, la iglesia no puede reemplazar a la familia. Porque muchas veces los padres, ¿qué hacemos? No queremos cuidar y enseñar a nuestros hijos los principios de Dios y los metemos en un colegio cristiano. Y decimos que allá lo amancen, ¿cierto? Traemos a ese niño y lo botamos allá a la clase de escuela dominical, que allá me lo transformen. Pero nosotros nunca oramos con ellos, nunca les enseñamos la palabra de Dios y lo peor, nunca les damos ejemplo. Y los niños captan así, los niños es lo que ven. Los niños dicen, papá, ¿qué es ser cristiano? ¿Lo que hacemos el domingo en la iglesia o lo que vivimos todos los días en la casa? Entonces, ¿qué necesitamos? Entender que necesitamos una fe real, una fe basada en la palabra de Dios. Y como padres tenemos que vivir esa palabra y enseñar esa palabra. Porque ¿de qué sirve que sencillamente les enseñemos pero no damos testimonio? Miremos entonces también el capítulo 11, verso 19. Dice la palabra, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Bueno, entonces básicamente, hermanos, la formación de los valores se da en la familia. ¿Estamos de acuerdo? Quizá usted es una mamá que tiene unos niños. A usted le corresponde, quizá no tiene en este momento esposo. Le corresponde a usted, mamá, hacerlo. Quizá usted es un anciano que tiene unos nietos y sus padres no quieren saber nada del evangelio. Le corresponde a usted ayudar a esos nietos. Cierto que sí, pero que los que tienen esa autoridad hagamos lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque allí en la familia es donde se conoce a Dios, donde se conocen los principios de Dios, donde la gente aprende lo que es recto, lo que es justo. Hay un ejemplo que está en Éxodo 20:14. Bueno, el tiempo ha pasado muy rápido. Éxodo 20:14 dice, no adulterarás. Entonces los 10 mandamientos son muy concisos, muy concretos. Pero resulta que los 10 mandamientos, por ejemplo, como ese, no adulterarás, no es que solo no adulterar, sino que ahí luego los otros textos de la palabra de Dios, por ejemplo Levítico 18, lo extiende. ¿Qué significa eso? O sea, no adulterar significa muchas cosas. No es sencillamente irse con otra mujer que no es la esposa, ¿cierto? Implica todo un conglomerado de prácticas inmorales que Dios dice que no se practiquen, porque dice el Señor, no adulterarás. Entonces hay otros textos que amplían el mandamiento y lo especifican más. ¿Qué significa, por ejemplo, no adulterar? Bueno, y para esto entonces vamos a mirar un texto un poquito más extenso en Levítico capítulo 18. Lo que quiero decir es que todas estas cosas se deben enseñar en la casa. ¿Ustedes creen que a los niños hay que enseñarles sobre sexo en la casa?
Solo un hermano dijo amén. ¿O va a esperar que los maestros le enseñen? El papá, la mamá tienen que ir adelante, ¿cierto que sí? Y explicar. Porque ¿qué pasa? Sencillamente les enseñan una sexualidad distorsionada. Estaban en un debate esta semana en el consejo de la ciudad. El concejal Cristiano Barrios estaba haciendo una ponencia o una denuncia más bien, que está envolviendo las cartillas que se vencieron cuando Gina Parodi hace unos años, que las quieren imponer en Bogotá. Gloria a Dios que tenemos varios concejales cristianos y estos concejales están haciendo valer los principios de la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Ahora, no importa que no haya sido el que hayamos votado, que es el pastor Marco, y lo apoyamos, pero hay otros también que defienden los valores y están unidos por la familia, por los valores. Entonces, qué bueno. ¿Por qué? Porque se necesita que los hermanos en donde estén batallando por esto. Pero entonces, volvemos al punto, hay que hablar de esos temas en la familia. Estaba hablando con la doctora Liliana, es una psiquiatra que está haciendo la batalla contra el ECOSIEC. La estuve llamando el día de la reunión de pastores porque una alcaldía, la alcaldía del Rosal, pidió a los cristianos que le dieran un plan de sexualidad saludable. Entonces el pastor pidió ayuda en la reunión de pastores, entonces lo relacionamos con la psiquiatra, la doctora Liliana, se me escapa ahorita el apellido, y ella me dice, hoy en día se metió nuevamente la propuesta del ECOSIEC, ya la registraron, pero dice, hay por lo menos 15 propuestas más, aparte del ECOSIEC, que van contra la familia y los valores cristianos en el Congreso de la República. O sea que estamos en una batalla cultural impresionante, pero la victoria en la batalla cultural que se da en la familia. En la familia es donde vencemos todos esos malos valores, antivalores más bien, es en la familia. Por eso, ojo, fortalezcamos nuestra familia. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que visite la tierra con maldición. Es tiempo de que los padres vuelvan el corazón a sus hijos para enseñarles la palabra de Dios y que haya una reconciliación y que juntos, padres e hijos, venzamos el mal que impera en el mundo. Entonces habíamos hablado por ejemplo, lo que la Biblia dice, no adulterarás. ¿Qué significa esto? Vamos a Levítico 18 y observamos desde el versículo 5 en adelante. Dice así, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, dice el Señor. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová, dice el Señor. La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no encubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es la mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Y ahí continúa, ahí continúa. Si ve la implicación que dice no adulterarás, yo les invito a que ustedes lo lean luego con detenimiento. O sea que ahí incluye no al incesto, no a la pedofilia, no a las relaciones con familiares. Habla de la exclusividad de la relación sexual en el matrimonio. Y hace énfasis en la desnudez,
Por eso se hace énfasis que el cristiano, la cristiana y el cristiano no sea exhibicionista, porque está induciendo a otros precisamente a la inmoralidad. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo y es exclusivo de su esposo o de su esposa. Entonces cuando dice es que a mi esposo le gusta que me ponga minifalda, pues sí, a su esposo le gusta, pero está siendo un problema para los demás. No sé si me hago entender. Entonces está bien, le gusta, pero entonces porque póngasela en la casa, ¿cierto que sí? Y no sea un problema para los demás. Porque ¿para qué se pone la minifalda? ¿Para que la vea su esposo o para que la vean en la casa? Yo no sé. Bueno, eso es un problema y no me quiero meter en problemas. Lo que yo sí quiero decir es lo siguiente, que esos principios se ven es en la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Se ven en la palabra, se explican en la palabra. La palabra de Dios amplía esos conocimientos y eso tiene que darse en la familia. El esposo y la esposa tienen que ser los que enseñan la palabra de Dios. Qué reto tan grande, ¿cierto que sí? Bueno, entonces la primera línea en la educación, la familia. Segundo, la familia es la primera línea en la fe o la primera línea de la fe. ¿Dónde es que la gente aprende a creer en Dios? ¿O dónde debe aprender a creer en Dios? ¿Dónde es donde las personas deben aprender a creer en Dios? En la familia, ¿cierto? En la familia es donde las personas aprendemos a creer en Dios. Mire lo que dice segundo de Timoteo capítulo 3, segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Dice que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras. Aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, usted desde niño conoce el evangelio, pero recordemos que el papá de Timoteo no era creyente, pero su abuelita sí era creyente y la mamá de Timoteo sí era creyente también. Entonces la abuelita de Timoteo le había compartido la fe a la mamá de Timoteo y la mamá de Timoteo y la abuela de Timoteo le habían compartido la fe a él y él llegó a ser un gran líder de la iglesia cristiana, pero había nacido la fe en la familia. No sé si me hago entender. Por eso hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es decir, que nuestra batalla es para que nuestra familia conozca a Cristo, ¿cierto? Y que se vaya convirtiendo uno a uno. Pero quizá usted en este momento es el único creyente en la familia. Gloria a Dios, porque ya se abrió la puerta. A través de usted, toda esa familia tiene que ser salva. Pero hay un gran reto, el reto de la oración, el reto del testimonio, el reto de testificar, el reto de servirles, el reto de ayudarles para que toda esa familia conozca a Dios. Porque Dios quiere que a través de la familia conozcamos a Dios. Segunda Timoteo 1:5 nos dice la palabra, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aunque el papá no era creyente, porque era un pagano, su mamá y su abuela sí lo eran. Entonces, ¿dónde se configura la primera línea de la fe? En la familia. ¿Cierto que sí? Es muy importante que nosotros demos la batalla y sembremos la simiente de salvación en nuestros hijos. La salvación de nuestros hijos tiene que ver mucho con nosotros. Noé duró 150 años construyendo el arca en el cual se salvó solo su familia. Eso es tremendo, ¿no le parece? 150 años trabajando solo por la salvación de su familia, porque solo se salvaron ellos, no se salvó nadie más, solo su familia. Tremendo, ¿cierto que sí? Ahora que nosotros logremos que nuestra familia sea salva, ¿qué logro tan grande? La pregunta es, ¿son salvos nuestros hijos? ¿Son salvos nuestra familia? Y algunos dicen, pues allá verán ellos ya saben. No, ¿cómo así que ya saben? Tenemos que batallar hasta que toda nuestra familia se rinda al Señor Jesucristo. Porque la familia es la salvaguarda de la fe precisamente para las personas. Entonces entendamos eso. Ahora, qué bueno que están los niños cercanos a los padres. Digamos, qué oportunidad Dios da de que de esa manera tan cercana se comparta la fe con ellos. Pero muchas veces los niños se mueren espiritualmente ante nuestros ojos.
porque los vemos que se hunden en el mundo de pecado y nosotros estamos con los brazos cruzados viéndolos ahogar. Cómo Satanás los está devorando y los padres con los brazos cruzados viendo a sus niños naufragar en las garras de Satanás. Y los padres indiferentes con los brazos cruzados viendo, ay, el niño se lo está llevando la ideología de género. Ay, el niño se lo están llevando los vicios. Ay, el niño, bueno, algún día sigue con los brazos cruzados, algún día él reflexionará. Algún día oraré por él, algún día lo llevaré al culto, algún día, pues la Biblia dice, mire cómo tengo los brazos, la Biblia dice que si yo creo en el Señor seré salvo. Y no haga nada y verá. La promesa está, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe por ellas. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios lo va a hacer, pero el Padre tiene que pelear por la fe de sus hijos para que conozcan al Señor Jesucristo. Por eso los sistemas ateos lo primero que atacan es precisamente dos cosas: la fe en Dios y la familia. Porque ellos, el diablo sabe, no ellos, sino el diablo sabe que si destruye la fe en Dios y destruye la familia, ya tiene acabada la sociedad. Pero Dios nos está enseñando por su palabra estos elementos. Entonces, primera línea en la educación, principios y valores bíblicos. Segunda línea, en la fe, ¿cierto? La confianza, la fe que salva eternamente. Tercero, la familia es la primera línea de la protección de las personas. ¿Y cómo es esto? Resulta que Dios ha querido que la familia sea protección. ¿Cuántos creen que Dios ha querido que la familia sea protección? Por supuesto que sí. La familia es la mejor protección. Ustedes saben que no hay judío pobre. ¿O lo conocen? ¿Cierto? Y entonces, ¿qué pasa? En la cultura judía está eso, que un judío cuando la situación está difícil, él va a un lugar, trabaja porque son muy trabajadores. ¿De dónde sacan esos principios los judíos? Los judíos sacan principios de este libro, la palabra de Dios. Hicieron una investigación y se dieron cuenta que los judíos prosperan más que los cristianos evangélicos. Aunque tenemos la misma Biblia y ellos no tienen el Nuevo Testamento, pero los judíos prosperan más que los cristianos. ¿Y por qué prosperan más? Porque ellos aplican formalmente el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ser laboriosos, ¿cierto que sí? Ser responsables, honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Y lo hacen con tal consistencia que son los más prósperos del mundo. Eso sí, no tiene vuelta de hoja. ¿Queremos ser prósperos? Vivamos la palabra de Dios. Y tenemos más ventajas nosotros porque no tenemos solo el Antiguo Testamento, sino que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, uno de los principios que tienen ellos es la laboriosidad, ya lo dijimos, la responsabilidad, el honrar a Dios, pero también fortalecer la familia. Cuando los judíos llegan, ellos entre familias se fortalecen, ¿cierto que sí? Y tienen, digamos, si son banqueros, toda la tradición de esa familia son banqueros. Si son, digamos, empresarios en cierta área, toda su familia, y van construyendo, y cada vez los hijos se levantan sobre los hombros de sus padres. ¿Cuántos me están escuchando? O sea, un padre trabaja y su hijo se levanta sobre los hombros de su papá. O sea que desde que el hijo empieza ya está sobre unos hombros fuertes y se va a proyectar más allá. Pero hoy en día nosotros dejamos que los hijos sencillamente estén luchando solos sin darles ese apoyo espiritual, ese consejo, esa enseñanza. ¿Y qué pasa? Están como huérfanos. Pero en la familia es donde debe haber esa protección. Por eso, ojo con esto. Leamos el texto de la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 4. ¿Listo? Vamos a mirar esto. Por eso hoy valoremos nuestra familia, fortalezcamos nuestra familia. Dice la palabra así, pero dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con ¿qué? Su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios. ¿Cierto que sí? Qué importante es esto. Dice, mas la que en verdad es viuda ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Bueno, vamos al versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Analicemos un poquito este texto en el contexto de que la familia es la primera línea de protección. Una vez tuvimos un caso de una pastora anciana. Ella había hecho una buena labor y nosotros pues como directivos nos toca también responder por esos ancianos. Pero resulta que la familia nos estaba indilgando o nos estaba cargando toda la responsabilidad de nosotros como organización, que teníamos que responder por ella porque había predicado por bastante tiempo, y eso es verdad. Las organizaciones tienen que responder por esas personas, pero se les olvidaba algo, se les olvidaba este versículo. Ellos querían sencillamente que la iglesia, o sea, Misión Panamericana, respondiera, pero ellos como hijos querían lavarse las manos. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que cuando haya una viuda, la iglesia debe ayudar si es una viuda que realmente no tiene familia. ¿Cuántos me están escuchando? Que no tiene hijos, que no tiene nietos, que no tiene quien le ayude. Pero que si tiene hijos, que si tiene nietos, que si tiene parientes, la responsabilidad de esa familia es ayudar a esa ancianita. ¿Me estoy haciendo entender? De ayudar a ese anciano. Ahora, si no tiene esa familia, la iglesia debe ayudar. Por supuesto, y la iglesia siempre tiene que ayudar, pero recuerde que la principal responsabilidad del bienestar de las personas está en la familia. Por eso la familia tiene que cuidar a sus ancianos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted tiene un papá que es anciano, o su padre es anciano, su mamá es anciana, su abuelita, es responsabilidad de usted como miembro de familia mirar cómo está ese anciano. Y no decir, ay, tan lindo el viejito, y como siempre digo, ay, el cachetico, y jalarle el cachetico, ay, tan lindo, y jalar el cachetico. No, sino que esté pendiente que esté bien él. Hoy en día pareciera que las personas son desechables, ¿cierto? Y ahora que se ha promovido la eutanasia, entonces dice, este viejito ya está muy cansón, ¿por qué no le decimos que acceda a que lo inyecten y que se muera? ¿Sí pasa o no pasa? Entonces, ojo con eso, porque si ese papá, ese anciano, sembró en usted tanto, ¿cómo lo va a botar y lo va a dejar solo a la deriva? Entonces tenemos que pensar, porque ¿qué pasa? La iglesia del Señor no tiene principios hoy en día, no tiene principios bíblicos. La primera línea de defensa para la gente es la familia, no es el Estado. No son las organizaciones o las instituciones del Estado, sino es la familia. ¿Sí me hago entender? Esa solidaridad. Ahora, ¿dónde los niños deben recibir su protección? En la familia. Pero si sus padres no protegen a sus niños, ¿quién los va a proteger? Si la esposa y el esposo no se protegen mutuamente y se ayudan, es decir, la esposa ayuda al esposo, el esposo ayuda a la esposa, se ayudan, se motivan. Cuando el esposo está afligido, la esposa, en vez de pegarle una retahíla de, ¿cierto? ¿Cuántas aquí hay cantalatosas? Ninguna, gloria, aleluya, Padre, gracias. Esta iglesia es bendecida. Cierto que sí, pero a veces llega el esposo todo afligido porque le fue mal en el trabajo y dice, pero es que usted y empieza, yo ya le he dicho que, y empieza, hermano, y sale más aburrido, pero resulta que la secretaria sí le dice, jefe, tenga paciencia, Dios lo va a ayudar, y le da consuelo a la secretaria. No se rían, que es en serio. Sí. Entonces, ¿cómo va a ser la vida? Entonces va a haber un problema. No, la esposa debe ayudar a su esposo, el esposo a su esposa, y juntos vencer para la gloria de Dios. Pero recordemos la esencia de este punto. La primera línea de la protección es esto, que la familia deben cuidarse mutuamente. Deben cuidarse mutuamente. Entonces hay niños, por ejemplo, bebecitos o niños pequeños que los hemos dejado a la deriva. Hay ancianos que hemos dejado a la deriva. Hemos dejado a la deriva gente de nuestra familia, quizá porque tiene problemas de drogas, quizá porque tiene crisis. Es difícil, digámosle al Señor que nos ayude.
Pero todo empieza en ese núcleo familiar y que podamos tener la victoria. No es fácil porque hemos salido de los principios bíblicos y por eso hay tanta crisis. ¿Por qué hay tanta crisis? Porque nos hemos olvidado de estos principios. ¿Cuánto le pedimos a Dios que nos ayude? La esencia de eso no es que nuestras familias sean perfectas y que nunca fallan, porque yo creo que soy el que más fallo. Lo que estoy diciendo es que necesitamos ayuda para fortalecer nuestras familias, para entender que nuestra familia es un tesoro. ¿Cuántos me están escuchando? Y para volver a darle valor a esa familia, y que si nuestra familia, como ha pasado en muchos casos, se ha ido deteriorando, que el Señor nos dé la restauración. Bueno, veamos el último punto para orar. Entonces, la familia es la primera línea de la justicia, Bueno, ¿y a qué se refiere esto? Que hay una gran responsabilidad que en la familia se levante gente honesta, gente justa, ¿cierto? Entonces hay un texto de la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Ojo con esto. ¿Dónde se forma gente de bien? Bueno, en la familia, con los principios y valores, pero también aplicando la justicia en la familia. Es decir, que la persona que falla requiere, o sea, el que hace tiene que cometer, o sea, el que comete una falta tiene que pagar por eso, ¿cierto que sí? ¿Y dónde se aprende eso? En la familia. Y lo estábamos diciendo creo que la semana pasada. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a mirar en Deuteronomio 21, versículos 15 al 21, que el Señor nos ayude. Aquí era un contexto en el cual la gente no estaba viviendo los principios de la monogamia, o sea, un hombre y una mujer. Usted va a leer en algunos pasajes que un rey tuvo dos mujeres, que tuvo otras mujeres. Y entonces dice, pero ¿por qué dice que dos mujeres? Pues resulta que hubo momentos en la historia de que en Israel no se cumplían los principios bíblicos. Ahora, no quiere decir, porque alguno dirá, pero aquí dice que si alguno tuviere dos mujeres, ¿por qué yo no puedo tener otra? ¿Sí? Entonces los veo que se ríen los hermanos, no se rían, que es en serio, ¿cierto? Entonces algunos dicen, por ejemplo, y David, bueno, y Salomón y el rey tal. Entonces recuerde que al principio, ¿qué hizo Dios? Varón y hembra los creó. ¿Y cuántas? ¿Había un Adán y 5 Evas? No, había una Eva y un Adán. O sea que el plan original de Dios, ¿cuál es? Una y uno, esa, muy bien, que lo dijo por ahí, es una pareja. Entonces, ¿qué pasa? En la historia de la Biblia usted nota que algunos tenían de a dos mujeres, algunas cosas así, pero no es el propósito de Dios. Recordemos que ahora tenemos más luz que antes. Dios dio el modelo original, pero el modelo original, por la dureza del corazón, se fue dañando. Por ejemplo, el Señor permitió en ciertos momentos el divorcio, pero dijo, ¿por qué lo permitió? Por la dureza de sus corazones. Entonces, no es que Dios haya cambiado de opinión, sino que la maldad del hombre ha tergiversado los principios de Dios, que tenemos que volver al modelo original de Dios, que está en la palabra de Dios, en Génesis, y el Señor lo recalcó en los evangelios, y lo recalcan los apóstoles en el Nuevo Testamento. Bueno, para leer, para que de pronto diga, pero ¿por qué dice así? Bueno, vamos al versículo 21 de Deuteronomio. Deuteronomio 21, versículo 15 dijimos, ¿cierto que sí? Dice, si un hombre tuviere dos mujeres, ya explicamos, ¿no? Si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es su derecho de primogenitura. Dice, y si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. ¿Cierto? Y dice,
y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá, y así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y ¿qué? Y temerá. Bueno, tratemos de resumir este texto. Este texto nos habla de que la justicia empieza en el hogar. Entonces dice: no le niegue, había una ley del primogénito en el Antiguo Testamento, no le niegue al derecho del primogénito, en este caso, en ese contexto que vivían ellos en ese tiempo. O sea justo con ese hijo. Primer punto, básicamente es la esencia de esto. O sea, que la justicia empieza en el hogar. Es decir, que es ser justo, darle a cada uno lo que merece. Pero si usted tiene a uno que es consentido y al otro se la dedica, el uno es desobediente, nunca le hace caso, pero como tiene los ojos iguales a los suyos, le dice: ay, mis ojitos. Es que me parece verlas, ¿no? Ay, mis ojitos, y es más desobediente y se porta mal, y como los ojitos se le parecen a los suyos, entonces dice: ay, mis ojitos. Entonces, ¿qué pasa? El niño que es juicioso se le aplica más, es injusto, pero el que y a ojitos se lo trata bien. ¿Sí pasa o no pasa? Entonces, ¿qué sucede? Hay injusticia en el hogar. Por eso tenemos que darle a cada uno lo que le corresponde. Si cumple, cumple. Si no cumple, pues tiene consecuencias. ¿Ustedes creen que eso es importante? Sí, porque cuando salga a la sociedad y cometa un delito, el juez no le va a decir: ay, ojitos, a usted lo vamos a favorecer. No, porque el juez no es la mamá, ¿sí me hago? Ni la tía. El juez va a juzgar de una manera imparcial. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos engañamos cuando hay injusticia en el hogar y favorecemos al niño que se porta mal porque sencillamente nos cae mejor o porque tenemos preferidos. ¿Cuántos tienen preferidos en la casa? Hijos preferidos. Entonces algunos se persignan y dicen: ay, no, en la casa no. Pero eso pasa también, ¿cierto que sí? Hasta los hijos se dan cuenta y dicen: ay, es que el preferido soy yo, es fulano de tal. ¿Cierto que sí? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Es que mi papá prefiere a no sé quién, mi mamá prefiere a no sé quién. ¿A cuántos les ha pasado? Entonces a veces hay eso, pero entonces que tenemos que superar eso y con la justicia de Dios en el hogar. Ahora, por eso también dice que si se levanta un muchacho que es rebelde, que no se porta bien y que le quedó difícil a los padres corregirlo, es un gran problema. ¿Por qué? Porque Dios ha querido que tengamos la capacidad dada por Dios para que en el hogar se forme el carácter y se forme lo que es recto y que los hijos aprendan a hacer lo que es justo. Porque si resulta que un hijo se sale de las manos en su comportamiento y se vuelve contumaz y se vuelve ya que casi le pega a la mamá o le pega a la mamá. ¿Han escuchado casos de hijos que les pegan a la mamá, que le pegan un grito pero también un golpe? Es decir, quiere decir que ese muchacho se le salió. Ya no pueden, ya no, es decir, ellos no pudieron cumplir lo que les correspondía de que ese joven viva en la justicia, en la rectitud en el hogar. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un gran problema. Cuando la familia fracasa en esto, dice que tenían que entregarlo a los ancianos. Y si él había sido contumaz, había maltratado a sus padres, los había herido, los había maltratado, ¿qué iban a hacer los ancianos? Dice que lo tomarían ellos y lo apedrearían. ¿Sí? Por eso hay un texto que dice: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero yo recuerdo que había un letrero de la policía. ¿Quiénes han sido la policía? Hermano Samuel. Dice: educa al niño de hoy y no tendréis que castigar al hombre del mañana. Decía allí en la calle, en la avenida 68. ¿Sí lo leyeron alguna vez? Edúcalo al niño de hoy para que no tengas que castigar al adulto del mañana. Y es verdad, porque cuando en la casa no se pueden establecer esos principios de honradez, de respeto, de honra, de honestidad
Y los padres no somos entendidos porque el niño hace lo que quiere, se para de cabeza y el papá le aplaude. El niño le pega una cachetada a la mamá, ¡ay, tan lindo! Le escupe la cara a la abuelita, ¡ay, es que es creativo! Dice unas groserías ni las impresionantes, ¡ay, es que ese hijo a media lengua, cómo se le oyen de lindas esas palabras! ¿Sí? ¿No ha escuchado? Y lo aplaude y es un anárquico y riega la comida y hace lo que quiere y es grosero y usted lo aplaude. Usted está formando un delincuente. Pues mientras esté pequeñito, pues usted se lo va a aguantar porque es pequeñito, pero hay unos gigantones que llegan a 1,90 y pesan 90 kilos. ¿Cómo va a hacer con ese bebé luego? ¿Cómo va a controlar ese bebé? ¿Le va a decir tan lindo el bebé? No, ya no es un bebé, es un demonio. Pero ¿qué sucede? Resulta que, ojo, es la gran batalla, porque si nosotros fracasamos en el hogar en establecer esos principios de responsabilidad, de laboriosidad, de integridad, de amor, de firmeza, estamos creando delincuentes. Y resulta que ya como en la casa no los podemos ayudar, entonces ellos saldrán a una sociedad donde ya la sociedad será la que los castiga. Y qué terrible es ver cristianos que tienen hijos en la cárcel porque fueron asesinos. Usted ve eso en las iglesias. Dice, estoy visitando a mi hijo porque mató a fulano de tal. Estoy visitando a mi hijo porque estaba en el narcotráfico. Lo estoy visitando en la cárcel porque tal cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que fortalecer la familia. ¿Para qué? Para que esas nuevas generaciones no las tengan que juzgar los de afuera, es decir, la sociedad civil, y ellos estén sufriendo mucho más. Porque Dios ha querido es que en el hogar Dios nos dé la victoria y salgan hijos de bien. Entonces, concluyendo, quiero decirles, hermanos, esto no es un juego. Luchemos por la familia. ¿Qué les quiero decir? El ataque es contra la familia. Escuche bien, las leyes son contra la familia. Están metiendo ahorita como 15 leyes, ya les estoy diciendo, proyectos de ley en el Congreso de la República contra la familia. Gloria a Dios por esos activistas que hacen, al menos dicen algo, porque muchos no dicen ni nada y los atacan. Déjenlos que hablen, ¿cierto que sí? Contra, o sea, esa ley del ecocidio, lo que se está desarrollando y muchas otras que vamos a compartirles para que estemos alerta y luchemos primero por nuestra familia, pero también batallemos por las demás familias, para que la familia en Colombia sea fuerte, porque Satanás a través de esas ideologías sabe que si destruye la familia, destruye un país. ¿Y quiénes son los llamados a fortalecer la familia? Sino nosotros los cristianos. ¿Sí me hago entender? Por eso cuando hay chat a favor de la familia, cuando hay oportunidades de conferencias de la familia, cuando podemos hacer manifestaciones a favor de la familia, participemos. Algunos digan, no, yo solo me quedo en el culto, yo solo canto, yo solo estoy allí orando. Sí, está bien, pero también hay que expresarse a favor de la familia, ¿cierto? Y fortalecer primero nuestra familia, dar la batalla. Y ahí el punto entonces de conclusión es ese. Demos la batalla por la familia, pero primero por nuestra propia familia. ¿Cierto que sí? Porque uno puede dar la batalla por la familia en Colombia y su familia personalmente está destruida. Entonces, por favor, leamos el texto y me ayudan dónde está ese versículo y oramos. Dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Malaquías, ¿cierto? Malaquías, ¿me ayudan? Hasta que no me ayuden no seguimos, porque se me olvidó dónde está. Creo que es Malaquías, ¿cierto? Malaquías 4, versículo 6. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Lo volvemos a leer? Entonces dice la palabra de Dios, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias. Si nos podemos poner en pie mejor. Bendito Padre, te exaltamos y te bendecimos. Señor amado, gracias, gracias porque eres el Señor de nuestras vidas, eres el Rey de Reyes,
y el Señor de señores. Yo le quiero animar que ahí donde usted está, le demos gracias a Dios cada uno por nuestra familia. Quizás solo dos ancianitos, usted y su esposa, ¿cierto que sí? Dígale gracias por esta viejita, ¿cierto? Aunque no se crea tan joven, ¿cierto? Y dígale gracias por este hombre, ¿cierto? Quizá usted es una mujer con sus hijitos, dígale gracias por estos hijitos. Quizá usted es un abuelo con sus nietos, digámosle gracias a Dios por nuestra familia, ¿cierto? Y gloria a Dios. Quizá, bueno, no sé qué actualmente, quizá es usted y su mamá y sus hermanos, gloria a Dios por eso, pero digámosle gracias a Dios por la familia, porque yo quiero decirle algo: no hay nadie después de Dios más importante que esos seres queridos que Dios le ha dado. Entonces dígale: Señor, gracias por este hijo, gracias por esta hija, gracias por este esposo. Yo no estoy diciendo que si se portan bien o si se portan mal, sino que le demos gracias, ¿cierto? Y le digamos: Señor, gracias por ese nieto, esa nietica. Gracias, Señor, por esta abuelita, por este abuelo. Gracias, Señor, por esta familia que me has dado. Y dígale: Señor, ayúdanos a volvernos el corazón. En el nombre de Jesús. Quizá están en otra ciudad, quizá están en otro país. Dígale: Señor, bendígalos allá. Hay hermanos en Venezuela, bendiga a su familia en Venezuela, bendiga a su familia. Quizá están en otro país, en Canadá, yo no sé en dónde, en Estados Unidos, pero dígale: Señor, gracias, que donde quiera que ellos estén sean fortalecidos. Bendígalos, Señor, porque si usted no ora por ellos, ¿quién va a orar por ellos? Si no oramos por esos hermanos, estas personas, ¿quién va a orar por ellos? Pero vamos a pedirle al Señor que nos dé victoria en las familias, ¿cierto que sí? Que se pueda volver el corazón. Quizá usted está enemistado con ese hijo y no ha querido reconciliarse. Dígale: Señor, ayúdame a que yo perdone a este hijo, que este hijo me perdone, y que podamos reconciliarnos en el nombre de Jesús. Que pueda haber esa reconciliación para la gloria de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Oremos por esto en el nombre de Jesús. Y si hay un buen vínculo, gloria a Dios por ese buen vínculo. Digámosle gracias, Señor, por ese buen vínculo, pero que se fortalezca más, que se fortalezca más, porque muchos enemigos hay contra nuestras familias. Y recuerde que el ataque contra la familia es el ataque contra nosotros mismos. Pero que se cumpla esta palabra. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, ¿cierto que sí? Y el corazón de los hijos hacia los padres. Señor, te damos las gracias. Señor, te rogamos, Señor, que restaures nuestras familias. Señor, yo soy el primero que necesito ayuda, Señor. Ayúdame, Señor amado, con mi familia. Ayúdame, Señor amado, a estar en una buena relación con mi esposa, Señor, en un buen vínculo con ella, Señor. Ayúdame, Señor, sana las heridas, Señor. Sana, Señor, todo lo que nos separa con mi esposa. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor. Ayuda, Padre, la relación con nuestros hijos, Señor. Ayúdame, Señor amado, ayúdame, Señor, Padre, a poder atraer el corazón de mis hijos a ti, Señor, y a estar fortalecidos en familia. Bendice a David, Señor, bendice, Señor amado, a su esposa Carolina, Señor, a sus niñas, Señor, Ana María, Isabela, a la hermana Susana, Señor. Bendiga, Señor, a Daniela y a Tiago, Señor, bendígale, Señor, Padre, que podamos atraerlos con cuerdas de amor. Bendiga, señora Catalina y a Harold, a la señora Miriam y a las familias que se han unido, Señor. Ayúdanos, Señor, a la familia cercana, a la familia de Marta, sus hermanos, Señor amado, Dios mío, sus hermanos Ulises, hermano José, Señor, Gloria, todas estas personas, sus sobrinos, Señor amado. Ayúdame también con mi familia, mis hermanos, mis sobrinos. Ore usted por su familia, dígale: Señor, ayúdame. Quizá hay unos que están muy lejanos, pero oramos que Dios nos ayude. Padre, ayúdenos a tener ese amor. Reconocemos que hemos fallado en ese amor hacia la familia. Reconocemos que hemos fallado, Señor. No hemos sido sabios, no hemos tenido inteligencia espiritual, no hemos sabido ser patriarcas, no hemos sabido ser líderes en nuestra familia, Señor. Perdónanos porque no hemos sabido ser padres, pero tampoco hemos sabido ser hijos, Señor amado. Te rogamos que tú nos ayudes, bendito Dios, y rogamos que traigas sanidad. Perdónanos porque no hemos sabido ser esposos y las hermanas no han sabido ser esposas, pero Señor, yo te ruego que nos ayudes. Y Señor, todo lo que quiere destruir nuestros hogares hoy sea anulado, hoy sea echado fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere traer odio, todo lo que quiere traer separación,
condenación, todo lo que quiere traer amargura en la familia. Señor, danos la victoria, danos la victoria. Señor, danos la victoria, Santo Dios. Señor, la incomprensión, Padre, el irrespeto, el maltrato, Señor, perdónanos, perdóname a mí, Señor. Ayúdame, Señor, a cambiar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, danos la victoria a todos nosotros, que podamos tener esa victoria en nuestras familias, Señor. Te rogamos que tú fortalezcas primeramente nuestras familias. Ore por esos hijos, ore por ese papá, por esa mamá, ore por esos hermanos. Gloria a Dios, y digámosle, Señor, fortalézcanos. Digámosle al Señor que sea el centro de nuestras familias. Señor, gracias por darnos esa fortaleza. Señor amado, rogamos que se sanen nuestras familias, que todo lo que quiera dañar nuestras familias a través de cualquier circunstancia, Señor, tú nos des la victoria. Fortalece nuestras familias. Señor, rogamos que estos principios de la palabra de Dios se establezcan en nosotros, Señor, que no sean teorías, que no sean enseñanzas bonitas, pero que no tienen un significado y que no tienen una vivencia, sino que podamos vivir. Señor, ayuda a mi hermana, Señor, que su esposo es inconverso, Señor, para que ella pueda orar, darle buen testimonio, para que él se convierta a Cristo. Y ayúdanos a todos, Señor, ayúdanos a todos, ayúdanos a todos, en el nombre de Jesús. Ayuda a sus hijos que no viven con nosotros, pero que son nuestros hijos. Quizá usted está viviendo solo por alguna circunstancia, pero tiene esos hijos, pero tiene esa familia. Señor, oramos que tú los bendigas. Procure acercarse, llamarlos, orar por ellos, procurar la salvación de ellos. Martica, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Señor, y démosle las gracias al Padre. Gracias, Señor, te damos Señor, gracias, te damos Padre, la gloria, porque gracias, tú traes salvación, Padre, gracias, porque tú traes bendición, en el santo, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo.